Ya no estamos donde estábamos, pero todavía no estamos a donde vamos. Ya no somos los que éramos, pero todavía no somos los que seremos. Bien, pues antes que nada ahorita se está grabando todo esto y quiero dar un agradecimiento al pastor Toño y a la pastora Paola. Reciban un fuerte saludo de parte de él, se encuentra en Campeche. Ya saben cómo son nuestros pastores de cotizados, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios se voló la barda con los pastores que tenemos? ¿Sí o no? Esos pastores que te inspiran, te motivan, te empujan, te desafían a hacer un montón de cosas. Y hoy se encuentra en Campeche y me dijo hace un mes: Johnny, te toca predicar el 1 de agosto y pues aquí estamos, ¿verdad? Entonces quiero dar un gran agradecimiento al pastor y a la pastora, a darle las gracias por todo lo que han sembrado en nosotros. La verdad es que desde que llegamos a esta casa, hemos sido bendecidos por ellos. Cada semilla que han sembrado en nosotros, honestamente ha sido un tiempo extraordinario. Cada prédica que hemos grabado, cada cosa que hemos hecho, wow, ha sido un tiempo muy, muy increíble. Y bueno, el día de hoy yo quiero compartirte algo, pero antes quiero pedirte dos cosas. ¿Estás conmigo? Sí, quiero pedirte dos cosas. Primero, quiero que le digas al que está a tu lado: ten expectativa. Se ve padrísimo de acá. Ten expectativa. Sabes, hay un montón de pasajes en los evangelios donde Jesús va por diferentes aldeas, va por diferentes lugares, y vemos un montón de pasajes donde Jesús hace muchísimos milagros, ¿verdad? Y vemos esa fe inquebrantable de aquella mujer, ¿verdad? Si tan solo tocara el borde de su manto, seré sano, y lo toca y sana a la persona. Y si tan solo lanzaras esa palabra, mi siervo será sano, y solamente con la palabra de Jesús el siervo fue sano. Y vemos un montón de pasajes llenos de fe, llenos de expectativa. La gente seguía a Jesús, la gente lo perseguía, la gente lo buscaba. Pero ahora a Jesús le toca regresar a Nazaret, le toca regresar al lugar de donde Él es, al lugar donde Él nació. Y dice la palabra que cuando llega a este lugar, solamente algunos milagros pudo hacer. Más que poner la mano sobre algunos enfermos, dice la palabra, solamente algunos milagros. Y yo me preguntaba por qué. ¿Por qué Jesús, siendo Jesús, ¿verdad?, haciendo un montón de milagros por un montón de lugares, Galilea, aldeas y todo eso, regresa a Nazaret, donde todo el mundo lo conocía, y no puede hacer milagros? Y Dios me habló muy fuerte en esta parte, y quiero decirte algo. Dios está en ese lugar, ¿cierto? Dios está aquí, y Dios quiere hacer un montón de cosas en tu vida, en mi vida. Pero si tú y yo no estamos listos para recibirlo, si tú y yo no estamos dispuestos a recibirlo con la expectativa correcta, con la fe correcta, muchas de las cosas que usted y yo nos vamos a perder va a ser por eso, por no tener la expectativa correcta. Así que yo quiero animarte el día de hoy a que hagamos ruido. Quiero animarte el día de hoy a que grites amén. Si hay algo que te parece interesante de la palabra, escríbelo, compártelo en tus redes sociales, porque estoy seguro que Dios quiere hacer algo en tu vida el día de hoy. ¿Estás conmigo? Ok, y la segunda cosa que quiero decirte y comentarte antes de comenzar el mensaje, quiero que le digas al que está a tu lado: Dios siempre habla. Dios siempre habla. De hecho, todo lo que tú y yo conocemos, todo lo que existe, está sustentado por su palabra, ¿cierto? Entonces el problema no es que Dios hable o no hable, porque Él ya habló desde la eternidad. El problema es que muchas veces tú y yo estamos distraídos, y hoy no podemos estar distraídos. Hoy Dios quiere hablarte a tu corazón. Hoy Dios quiere no solamente tocarte. Hay un montón de gente siendo tocada por Dios, pero hay muy poca gente siendo transformada por Dios. Entonces dile al que está a tu lado: no te distraigas, no te distraigas. Y ahora sí, quiero comenzar con el mensaje. Y honestamente, desde que el pastor me dijo: Johnny, vas a predicar, es como si Dios me dijera: aquí está, es esto. Dios me habló fuertemente en aquella montaña. ¿Dónde están los legendarios? Lemuel, allá por allá otro legendario, Diego, Eric. La verdad que fue una experiencia increíble, y Dios me habló muy fuerte en ese tema, y quiero hoy compartírtelo. Quiero decirte que hay poder en la gratitud y hay poder en la ingratitud. Ahora, quiero hablarte de un pasaje que comúnmente se habla o se expresa este pasaje para hablar de otro principio que yo creo que es igual de importante.
No quiero hablar hoy de los diezmos, no quiero hablar hoy de las ofrendas, no quiero hablar de dinero, pero en ese pasaje, ¿verdad? Lo va a mencionar. Pero yo quiero que lo enfoquemos en la gratitud. Quiero que veamos el corazón de Dios a través de ese pasaje y enfocarlo a la gratitud y a lo que produce la ingratitud. ¿Estás conmigo? Bien, quiero que vayamos a Malaquías capítulo 3, versículo del 7 al 15. Okay, yo estoy leyendo la NTV, por si ahí tienes tu aplicación. Bien, fíjate lo que está muy fuerte ese pasaje, ¿ok? Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite. ¿Cuántos creen en esa promesa? Es una promesa muy linda, ¿verdad? Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos que nos sentimos apenados por nuestros pecados? Está fuerte, ¿verdad? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castiguen no sufren ningún daño. Está fuerte, ¿verdad? Es un pasaje, es Israel aquí hablando con Dios y Dios les está como diciendo, ¿por qué me están menospreciando? ¿Por qué me están robando? Y yo quiero preguntarte algo, ¿alguna vez te han robado algo? Se siente bien feo, ¿verdad? A mí me han robado 3 veces. La primera, mi esposa, ¿verdad? Me robó mi corazón. Sorry, pero tenía que decirlo. Y la segunda, una vez se descompuso el aire acondicionado de nuestra casa y yo tengo mi escritorio, ¿verdad? Donde trabajo y todo, y dejé un reloj ahí y se descompuso el aire y yo le dije, bueno, pues tenemos que reparar esta cosa y el vecino del primer piso es el que nos renta y me dice, Johnny, al inicio cuando comenzamos a rentar la casa, me dijo, Johnny, ¿esos son los proveedores o son las personas en las que yo confío? Llámale a estas personas nada más porque pues son las personas con las que ya hemos trabajado mucho tiempo, ¿verdad? Y por alguna razón la persona no estaba disponible y se me ocurre llamarle a otra persona. Entonces yo digo, a mi esposa dice que no, ¿verdad? Pero yo me acuerdo haber dejado el reloj ahí por última vez y después de ese día pues ya no estaba, ¿verdad? Entonces sentí muy feo y yo creo que me impacta mucho cómo Dios aquí está hablando y diciéndole al pueblo de Israel, me están robando. Y yo escucho yo siento y presiento que Dios está no nada más diciendo me están robando a mí, sino que está diciendo ustedes me están robando y ustedes están robando de lo mejor, porque al robarme a mí ustedes se pierden de lo mejor. Yo quiero bendecirlos, pero ustedes me están estafando. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí estamos aquí? Ahora, quiero hablarte de 2 pensamientos bien interesantes que yo encuentro en este pasaje acerca de la ingratitud. Si tú estás anotando por ahí, puedes anotar 2 pensamientos acerca de la ingratitud. Número 1, la ingratitud es un error que muy pocos nos damos cuenta. Cuando tú y yo estamos siendo ingratos, ¿verdad? Malagradecidos, o cuando estamos viviendo en esta etapa, no nos damos cuenta. Yo te quiero hablar de algo que personalmente me pasa muchas veces y es mi Goliat, ¿verdad? De todos los días. Todos los días ese gigante está ahí y tenemos que derribarlo diario. Y es que yo lucho mucho con el perfeccionismo.
Ahora, perfeccionismo no es excelencia, de hecho es todo lo contrario. Excelencia es ver todo el lado bueno de las cosas, buscar la solución de las cosas y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Pero el perfeccionismo es todo lo contrario. Es quejarte por todo, ver el lado malo de las cosas. Y yo lucho mucho con eso, de repente me quejo por todo, ¿verdad? ¿Cuántos se identifican conmigo? De repente no soy el único, ¿verdad? De repente nos quejamos por todo y dejamos de ver lo bueno de las cosas. ¿Y sabes qué es lo peor? No te das cuenta. No te das cuenta cuando no estás disfrutando las cosas, hasta que alguien te lo dice, ¿verdad? Y yo me acuerdo una vez, es como si Dios me hubiera aventado así un balde de agua fría. Con mi esposa tenemos un negocio de fotografía y el negocio pues lo trabajamos ella y yo. Ella toma fotos, tomamos fotos de bodas y todo eso. Y un día me dice, oye Johnny, ¿no te has dado cuenta que te la pasas quejándote por todo? ¿No te das cuenta que nada más te la pasas viendo los errores de los que estamos acá? Y yo sí, no te das cuenta hasta que te lo dicen, ¿cierto? Ahora, eso, el ser malagradecido, no solamente te afecta a ti porque te estás perdiendo lo mejor de Dios, sino que afectas a las personas porque no solamente no valoras las cosas, sino que menosprecias a las personas, mal correspondes, ¿cierto? Cuando tú y yo somos malagradecidos, cuando damos un regalo y verdad, de repente te lo entregas y como que te responde, o te lo reciben como medio acá, que no dieron la reacción que tú esperabas, sientes feo, ¿verdad? Lastimas a las personas cuando tú y yo somos malagradecidos. Ahora, yo siempre he pensado algo, que muchos de los problemas que tenemos en casa o en nuestras relaciones comienzan por este problema, por la ingratitud. Porque no valoramos las cosas pequeñas, no valoramos lo que otros hacen por nosotros, no valoramos lo que nuestra esposa hace, no damos gracias por lo que el esposo hace, los hijos de repente no agradecemos por lo que los papás hacen, ¿verdad? Y muchas de las cosas que tú y yo podemos tener de problemas comienzan a través de esta raíz de la ingratitud. Yo creo que es un tiempo donde Dios nos está pidiendo y nos está hablando que tenemos que enfocarnos en las pequeñas cosas, dejar de ver lo negativo y comenzar a ver lo positivo de las cosas. ¿Estás conmigo? Número 2, la ingratitud roba a Dios de honor y nos hace a nosotros perdernos de lo mejor. Fíjate lo que dice el pasaje: si lo hacen, o sea, si se vuelven a mí, dice el Señor de los ejércitos, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo y pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Es como Dios diciéndonos: hey, si tú eres mal agradecido conmigo, no solamente te estás afectando tú mismo porque vas a vivir frustrado, sino que te estás perdiendo lo mejor que yo te quiero dar. Te estás perdiendo la bendición tan grande que yo te quiero dar. Y yo hice una lista de al menos 5 cosas que tú y yo nos perdemos a ser mal agradecidos con Dios. Si tú ¿estás anotando por acá? ¿Sí? Bien, número 1, cuando tú y yo somos mal agradecidos y no correspondemos a Dios de la manera correcta, nos perdemos de paz. Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada. Ya sabemos ese pasaje, ¿verdad? Es muy padre. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces muchos de nosotros no tenemos un problema de paz. Muchos de nosotros tenemos un problema de gratitud. Ahí estamos de repente empastillándonos, ¿verdad? Ahora, no tengo nada en contra de eso. Creo que hay medicamentos que ayudan al funcionamiento del cuerpo y ir al psicólogo y todo eso está súper bien. Pero ¿por qué no practicamos esto? ¿Por qué no agradecemos por las pequeñas cosas? ¿Por qué no disfrutamos las cosas? Nos perdemos de la paz al ser mal agradecidos. Número 2, nos perdemos de madurez en nuestra mente, en nuestra fe, perdón. Colosenses 2:7: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Fíjate que dice confirmados en la fe, maduros. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
revela qué clase de madurez tienes con el nivel de gratitud que tienes. Muchos de nosotros queremos medir nuestra madurez espiritual con cuántos versículos de la Biblia me sé, ¿verdad? O porque estoy yendo todos los domingos a la iglesia, o porque estoy yendo a mis grupos conexión, o porque tomé el discipulado. Pero realmente la madurez espiritual, la madurez en tu fe, la madurez que tienes tú como creyente, no se mide en eso, se mide en el nivel de gratitud que tú y yo podamos tener en los momentos complicados de la vida. Nos perdemos de tener esa madurez espiritual. Número 3, nos perdemos de cumplir su voluntad. Yo siempre me he preguntado algo: ¿cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra vida? Tesalonicenses 5:18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Sabes, somos muy buenos agradeciendo cuando todo lo tenemos bien, ¿verdad? Somos agradecidos, es muy fácil ser agradecido cuando todo va bien en nuestra vida. Pero a veces no somos muy buenos siendo agradecidos cuando las cosas están mal, ¿verdad? Y fíjate lo que Pablo nos enseña, dice en Filipenses 4:11: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Ahora fíjate, eso es un pasaje increíble, porque dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez. O sea, Pablo está diciendo: he aprendido a estar contento con lo que tengo, sea poco o sea mucho, y gracias a eso no he tenido necesidad. Muchas veces nosotros tenemos necesidad, nos sentimos agobiados porque tú y yo no estamos contentos con lo que tenemos. Tú y yo no somos agradecidos con lo que tenemos. Y Pablo nos está diciendo: ¿quieren aprender a no tener necesidad de nada? ¿Quieren aprender a estar plenos en todo tiempo? Sean agradecidos con todo lo que tienen. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o con el estómago vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Qué increíble, ¿no? Ahora, número 4, nos perdemos de la compañía de Dios. Al tú y yo ser malagradecidos, nos perdemos de la compañía de Dios. Éxodo capítulo 33, versículo del 1 al 3 dice: el Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esa tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos y a todos los feos, ¿verdad? Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Sabes, cuando tú y yo somos malagradecidos, no solamente nos perdemos de tener paz, fuerza, alegría y todo lo que te dije anteriormente, nos perdemos de algo valioso que es tener a Dios con nosotros. Al tú y yo ser malagradecidos y no valorar la presencia de Dios, nos perdemos de lo más importante que es tener a Dios con nosotros. Ahora, yo quiero decirte algo: Dios es bueno y Dios es fiel, y Dios va a cumplir la promesa, porque lo que dice aquí es que les daré la tierra. O sea, te voy a dar lo que te prometí, te voy a dar lo que te dije que te iba a dar, lo que le prometí a Isaac, lo que le prometí a Abraham, lo que le prometí a todos aquellos, te lo voy a dar, pero yo no voy a estar con ustedes, porque son un pueblo terco y rebelde. Y eso habla mucho a mi corazón, confronta mucho a mi corazón. Tú puedes tener todo y no tener nada simplemente porque Dios no está contigo. Ten mucho cuidado de eso, porque tú puedes tener la bendición, tú puedes tener la promesa, tú puedes tener lo que Dios te prometió a ti y a tu familia, pero no está Dios contigo. Déjame decirte algo: muchas de esas cosas van a desaparecer, porque todo lo que hace eterno esas cosas terrenales, lo que hace eterno todas esas cosas físicas, es Jesús. Es Jesús. Y de repente por eso vemos, ¿verdad? Hay un montón de personas, hay un montón de entrevistas de muchos artistas, de muchos cantantes que lo tienen todo. Tienen dinero, tienen fama, tienen carro, tienen casa, tienen likes, tienen followers, tienen absolutamente todo, pero se sienten con depresión, se sienten mal, se sienten agobiados, como que algo falta. Y es que, hermano, tú puedes tener todo
Tú puedes tener todo, pero si tú y yo no valoramos la presencia de Dios, todo lo que tengamos se desborona. Entonces, la gratitud hace eso. La gratitud valora la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a valorar la presencia de Dios. Dile que está a tu lado. Dile que está a tu lado. No te pierdas lo mejor. No te pierdas lo mejor. Sé agradecido. Ahora, fíjate, te voy a contar algo. Estuve investigando Harvard, ¿verdad? Esto es ciencia, esto no es Biblia, pero me pareció interesante porque se relacionan. Un estudio en la Universidad de Harvard dice que la gratitud produce un montón de beneficios en nuestra vida, ¿verdad? Y te lo voy a enlistar nada más. Dice, la gratitud produce un estado emocional y mental más sano, un sentir de felicidad y satisfacción más fuerte, mejora las relaciones de padres a hijos, matrimonios, amistades, mejora la salud física. Los que son agradecidos van 40% menos al médico, tienen mejores oportunidades en el área laboral, o sea que les va mejor en los negocios. Yo te quiero dar un secreto. Yo estudio mercadotecnia y hay una rama de la mercadotecnia que se llama neurociencia, y la neurociencia estudia cómo el cerebro, a través de ciertos estímulos, el cerebro se afecta, ¿verdad? Y la mercadotecnia toma esos estímulos para poder entender cómo vender un producto. Estudia como una textura, una palabra, un tono de voz, una frase, un color, lo que sea, cómo todo eso afecta en el cerebro, y eso hace que tú puedas como vendedor, ¿verdad?, aprender a vender ese producto. Entonces, la ciencia llama a el conjunto de actitudes positivas. ¿Tú conoces a alguien que siempre se la pasa riendo? Yo tengo un montón de amigos que se la pasan siempre haciendo chistes, ¿verdad, Víctor? Alguien que siempre está alegre, que siempre tiene una buena actitud, que te contagia, ¿verdad? Siempre tenemos a alguien cerca de nosotros que es así. Eso la ciencia le nombra energía vital. Y la ciencia dice que si tú quieres tener un buen trabajo, o si tú quieres tener mejores puestos, tú y yo tenemos que aprender a tener energía vital, porque la energía vital funciona como un imán. Si tú eres una persona que siempre estás positiva, que le ves el lado bueno a las cosas, que siempre buscas una solución, que cuando tienes a una persona en tu trabajo siempre estás con una sonrisa aunque la persona te esté gritando y diciendo un montón de cosas, siempre que tú seas así vas a atraer gente hacia ti, y todo el mundo quiere trabajar contigo, todo el mundo quiere estar contigo. Entonces, si tú quieres tener un buen trabajo, tienes que tener una buena energía vital, dice la ciencia. Pero ¿sabes qué le nombro yo a esto? La ciencia le dice energía vital, yo le digo presencia de Dios. Porque si tú y yo estamos conscientes de que Dios está con nosotros, tú y yo vamos a vivir más confiados, más alegres, con más fuerza, vamos a ver el lado bueno en las cosas, y eso se contagia, ¿cierto? Eso se contagia. Entonces, Harvard tiene mucha razón, ¿verdad? Se relaciona mucho con la Biblia. Ahora, quiero decirte algo. La gratitud es un estilo de vida. Dile que está a tu lado. La gratitud es un estilo de vida. Y un estilo de vida, ¿verdad? No sé si tú has a lo mejor intentado, yo lo he intentado, entrar al gimnasio. Perdón, un poquito más. Y de repente vemos a los entrenadores, ¿verdad? Con mi esposa de repente vamos al CrossFit y vemos a los entrenadores acá, le dan con todo, tienen una dieta especial y son muy estrictos, ¿verdad? Y muy disciplinados en su dieta, en sus ejercicios, se levantan temprano, y eso es un estilo de vida. Es un conjunto de decisiones, es un conjunto de hábitos que tú y yo tenemos que aprender a desarrollar. Y la gratitud es eso, es un estilo de vida. Es decir, tú y yo tenemos que aprender a decidir todos los días a ser agradecidos. No es como que hoy digo, Señor, desde hoy voy a ser agradecido y amén. Y al rato pasa una situación y nos estamos quejando, ¿verdad? Porque la gratitud es un estilo de vida. Tú y yo tenemos constantemente que decidir ser agradecidos. Tú y yo tenemos constantemente que decirnos a nosotros mismos, ver el lado bueno de las cosas. No es solamente un momento, sino que es un estilo de vida. Tenemos que aprender a vivir bajo ese estilo de vida. Ahora, ¿cómo puedo comenzar este estilo de vida? ¿Cómo puedo comenzar a ser agradecido? Quiero leerte un pasaje que está en Lucas capítulo 17, que es un pasaje increíble. Lucas capítulo 17, versículo 18 al 19. Dice, mientras Jesús seguía caminando camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea,
10 leprosos se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha salvado. Ahora, nuevamente un recordatorio de parte de Dios, donde por simplemente ser agradecido, este hombre no solamente fue sano de la lepra, sino que también fue salvado. O sea, Jesús lo salvó por el simple hecho de ser agradecido. O sea, los otros 9 se perdieron de lo mejor. Los otros 9 se perdieron de la bendición que es ser alcanzado por Dios, por Jesús. Y este hombre alcanzó esa promesa. No solamente fue limpio de la lepra, sino que fue también sano, fue salvado completo. ¿Sabes? Y como yo te había dicho al inicio, solamente los que se acercan a Dios, solamente los que vuelven a Dios, no solamente son tocados, sino que los que vuelven a Dios son transformados, simplemente por volverse a Dios. Ahora, quiero decirte algo. Muchas veces cuando Dios te da algo, ¿verdad? Cuando Dios promete, estamos aquí en la iglesia y Señor, que nos aprueben el crédito del auto. Ya estamos, ¿verdad? Que nos aprueben el crédito del auto. O Señor, que nos autoricen el crédito de la casa. Señor, sánanos. Señor esto, Señor el otro. Y venimos a la iglesia y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos. Y muchos de nosotros, cuando Dios cumple su promesa, cumple su milagro, el siguiente domingo ya no estamos. Somos como los otros 9 leprosos, ¿verdad? No damos gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Ahora, yo te traigo 2 cosas que quiero compartirte en esta mañana de cómo ser agradecido, cómo comenzar esta vida de gratitud, cómo comenzar este estilo de vida. Número 1, ¿qué hizo este leproso? Me impresiona mucho lo que hizo este leproso. El leproso, al darse cuenta que fue sano, el leproso adoró a Dios. Hermano, la adoración requiere tiempo. Y el tiempo se establece en la agenda. Para muchos, adorar a Dios es una opción. Lo que tú estás hoy haciendo es adorar a Dios. Le estás dando tiempo, tu tiempo a Dios. Y para muchos eso es una opción. Adorar a Dios es una opción. Pero para este leproso, adorar a Dios no era una opción, fue una prioridad. Ahora, quiero comentarte algo. La lepra, para que tengas un contexto, la lepra era una enfermedad incurable en aquel entonces. La lepra era una enfermedad que pudría la piel. Dice la ciencia que la piel se caía. O sea, es como que tú un día amaneces con sin un pedazo de piel, ¿verdad? Se te cae la nariz, ¿verdad? O no sé, era algo muy, muy terrible, era una enfermedad incurable. Los leprosos tenían campanas en los pies, en las manos, y cada vez que caminaban se escuchaba. Y eso era para alertar a la gente que había un leproso cerca. Y cuando la gente los identificaba, gritaban: inmundo, inmundo. Y todo el mundo se daba cuenta que había un leproso y se apartaba. Ahora, la lepra no nada más era una enfermedad, era un cuadro, es una imagen de lo que hace el pecado. Si tú te das cuenta, los leprosos dice que le gritaron a la distancia a Jesús. No le gritaron, no le dijeron de cerca, le gritaron a la distancia: Señor, ten compasión de nosotros. Porque la lepra es un cuadro del pecado. ¿Y qué es lo que hace el pecado en tu vida y en mi vida? Nos separa de Dios, ¿cierto? Entonces la lepra eso representaba una parte pecaminosa de las personas en aquel entonces. Ahora, yo me imagino, esas personas que tenían lepra vivían en los basureros, ¿ok? No podían estar en la casa. O sea, comían basura, no podían bañarse. No tenían los privilegios que a lo mejor tú y yo tenemos de sentarnos a la mesa con la familia y comer carnita asada los domingos, ¿verdad? O tener una experiencia con ellos. Ellos no podían hacer eso. Vivían apartados de la ciudad, y eran menospreciados. Ahora, dice la palabra de Dios que ellos, cuando vieron a Jesús, le gritaron: Señor, ten compasión de nosotros.
sánanos. Y Jesús le dice, vayan a ver al sacerdote. El sacerdote en aquel entonces era la única persona que podía examinar a las personas. Tenía que examinarte completo y ver si tú realmente eras sano. Y si eras sano, el sacerdote lo hacía público. Y le dice, vayan y preséntense al sacerdote. Y estos van corriendo, ¿verdad? Yo me imagino, van corriendo emocionados porque pues me lo dijo Jesús, que vayamos a ver al sacerdote. Y en el camino dice que fueron sanados. Ahora yo me imagino esto. O sea, no tenían pedazos de piel, dice la palabra, la ciencia, que la lepra se caía la piel. Y yo me imagino que en el camino se dieron cuenta que estos hombres, su piel se regeneró. Ahora, 9 de ellos dijeron, tenemos que regresar a casa, ¿verdad? Vamos a bañarnos por fin. Vamos a juntarnos con la familia, vamos a comer la carnita asada. Tengo hambre, quiero ver a mis hijos, quiero estar con la gente con la que no he estado en mucho tiempo. Y se fueron, ¿verdad? Pero uno de ellos dijo, ok, antes de hacer todo eso, antes de ir a disfrutar todo aquello, que es una bendición, dijo, antes voy a regresar a donde está Jesús y voy a darle las gracias. Y dice que regresó adorando, regresó gritando, alaben a Dios. Hermano, este leproso tuvo tiempo para agradecerle a Dios. Tú y yo tenemos que aprender a adorar a Dios con nuestro tiempo. Ese es nuestro estilo de vida. Ese es el estilo de vida. Eso es lo que corresponde a lo que Jesús ha hecho por nosotros, nuestro tiempo. Y como te digo, mucha gente dice que adorar a Dios es una opción, ¿verdad? Pero para este leproso, y la enseñanza de este leproso para nosotros es que adorar a Dios no es una opción, es una prioridad. Ahora, ¿qué más hizo este leproso? Este leproso dice que se humilló, se postró. O sea, aparte de haber regresado donde estaba Jesús, dice que se postró. Y quiero decirte algo, antes en la antigüedad solamente tú te podías postrar ante 2 tipos de personas. Solamente alguien se postraba ante 2 tipos de personas: ante el rey y el esclavo a su amo. Solamente así se podían postrar los esclavos a los amos. Y obviamente si el rey estaba enfrente de ti, te tenías que postrar, ¿verdad? Ahora dice que este leproso se humilló, se postró. Y sabes, muchas veces la humildad creemos que son expresiones físicas o externas, ¿verdad? Creemos que la humildad son acciones externas de nosotros. Voy a poner mi carita así y eso es humildad, ¿verdad? Y las manos así. O te postras en los servicios. Y sí tiene que ver algo con eso. Pero no nada más se queda ahí. La humildad es una condición de nuestro corazón. La humildad tiene que ver con humillar mi voluntad ante otra autoridad. Eso es humildad. Humillar lo que yo soy y lo que yo creo que es, humillarlo de frente a otra persona. Eso es humildad. Ahora, este leproso dice que se humilló, dice que se postró. Y lo que realmente estaba haciendo este leproso al humillarse ante Jesús, literalmente le estaba diciendo: Señor, yo creía que yo era el rey. Mi voluntad a partir de ahora es tuya. Desde ahora tú eres el rey y desde ahora yo soy tu esclavo por amor y desde ahora tú eres mi amo. Y se postró. Le estaba entregando toda su voluntad. Se estaba entregando a sí mismo por agradecimiento. Ahora, la humildad tiene que ver con mis decisiones entonces, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos o nos creemos los reyes de nosotros, pues. Y yo quiero decirte algo. Humildad, si tú y yo queremos vivir una vida de agradecimiento, tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a humillarnos todos los días, no nada más un día o no nada más los domingos, sino todos los días tenemos que aprender a humillarnos ante Dios. Y humillarnos tiene que ver con doblegar mi voluntad ante Dios. O sea, desde ahora yo ya no soy el rey, desde ahora yo ya no tomo las decisiones, desde ahora es la palabra de Dios filtrando mis decisiones por agradecimiento. Te pongo un ejemplo. En la palabra de Dios dice: perdona al que te ofende, ¿no? Ah, pero es que tú no sabes cómo me ofendió. Ah, entonces tú sigues siendo el rey, ¿no? Honra a tu esposa. Ah, pero es que no sabes qué clase de esposa me tocó. Ah, entonces tú sigues siendo el rey, ¿verdad?
tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Tenemos que aprender a ser humildes delante de Dios, porque eso es el estilo de vida de una persona agradecida, que siempre está viviendo a los pies de Jesús. ¿Estás conmigo? Ese pasaje es un pasaje que me recuerda a una persona muy, muy especial. Te lo quiero leer. El tercer punto, vimos que para un estilo de vida de gratitud, el punto número 1 es que el leproso adoró, ¿verdad? El leproso adoró, y adoración ya sabemos que tiene que ver con mi tiempo. Número 2, el leproso se humilló, y sabemos que es humillarnos, es poner la voluntad, nuestra voluntad a los pies de Jesús, y la voluntad tiene que ver con mis decisiones, ¿cierto? Y el punto número 3 es: ten presente de dónde te sacó Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener presente todos los días. ¿De dónde Dios te ha sacado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Juan capítulo 12, del verso 6 al 8. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, obviamente la Pascua fue el momento donde Jesús fue crucificado. Dice que 6 días antes, o sea, 6 días antes de la crucifixión de Jesús, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Ahora me encanta lo que la Biblia dice, no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación a mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Es un pasaje muy lindo. Ahora, esto me recuerda a alguien muy especial en mi vida. Afortunadamente o desafortunadamente, ¿verdad? Para mí ya no está con nosotros el día de hoy. Y digo afortunadamente porque pues está con el Señor, ¿verdad? Desafortunadamente porque lo extraño un montón. Y me recuerda mucho a mi abuelito. Ahora quiero contarte algo, realmente eso me emociona un poco, es algo que atesora mucho en mi corazón. Y mi abuelito falleció de un infarto cerebral. Mi abuelito estuvo en cama, postrado literalmente como vegetal, 1 año y medio. Fue una experiencia un poco fuerte para mi familia. Yo tenía 17 años, estaba en la prepa, y fue una experiencia un poco complicada. Fue un año muy fuerte, fue un año de verlo sufrir, a lo mejor de estar con él día y noche. Mi familia hacíamos turnos como si fuera un hospital. A mí me tocaban los viernes en la noche velarlo, estar con él, apoyarlo en la noche, porque yo estudiaba en la prepa y era el fin de semana. De lunes a viernes, de lunes a jueves, perdón, me tocaba irme de 7 a 1 porque yo entraba a la escuela a las 2. Entonces yo literalmente era salir de la escuela y irme a cuidar a mi abuelito. Pero era tanto mi amor hacia él por todo lo que él había hecho por mí, que yo entendí algo. Mi abuelo no nada más estaba cosechando lo que él había sembrado, porque él sembró un montón de cosas en nuestras vidas. Te quiero contar una de ellas. Mi tía, antes de que se enfermara, una de mis tías me contó una vez que cuando yo nací, mi abuelo estaba bien contento. O sea, era el abuelo bien orgulloso, ¿verdad? O sea, quiero decirte algo: fui el primer nieto, fui el primer hijo, fui el primer sobrino en mi familia. O sea, era el bebé de la casa, ¿verdad? Cuando yo nací. O sea, la verdad, honestamente, fui muy afortunado en esa parte. Y cuando yo nací, dice mi tía que cuando llegué a la casa, me acostaron en la cama, y literal la cama estaba a la vuelta de la entrada de la casa. Y que cuando él me vio estaba tan orgulloso. Ahora, él jugaba dominó y tenía un montón de amigos. Eran como 15 señores de su misma edad con los que él jugaba dominó. Y dice que fue literalmente
cada casa a avisarles que había nacido su nieto. Y que cuando llegaba, o sea, llegaba un amigo y mira, mi nieto, ¿no? Bien orgulloso mi abuelo. Ahora, yo recuerdo muchas cosas de él y que me recuerda a él este pasaje. Porque cuando yo llegaba a la casa, ya cuando yo estaba creciendo, ¿verdad? Yo estuve con él de los 0, desde que nací hasta los 7 años, yo viví con ellos, mis papás trabajaban y yo fui literalmente, a lo mejor criado por ellos por mucho tiempo. Yo nada más veía a mis papás en la noche. Yo le decía papi y mami a mis abuelos y mamá y papá a mis papás, así los diferenciaba, mami, papi, mamá, papá. Entonces, recuerdo muchas veces que cuando yo llegaba, siempre mi mamá me dejaba a las 3 de la tarde porque tenía un turno de 3 a 11, ella trabajaba en la hotelería y me dejaba siempre en ese horario, y mi abuelo siempre que yo llegaba me recibía con un montón de cosas, o sea, no sabía qué darme. A mí me encantaba la manzana amarilla y me compraba kilos de manzana amarilla, me encantaba el plátano y traía plátanos, me hacía mis esquimos, ¿verdad? Mis licuados, mis smoothies, y no sabía qué hacer por mí mi abuelo. O sea, era tanto amor a lo mejor que él sentía que no sabía qué dar a las personas. Y yo recuerdo, ya después fui creciendo, cada vez que alguien decía que iba a venir a la casa, un familiar o lo que sea, me acuerdo que le decía, Corne, mi abuela, Corne, ve a comprar pescado, ve a comprar carne, ve, compra esto porque viene fulano. Y compraba de más porque lo hacían, comíamos, y lo que sobraba se lo tenían que llevar. Anda, llévatelo para que lo coman allá en la casa o lo que sea. Y siempre mi abuelo era una persona que era muy agradecida, era una persona que daba mucho a los demás. Fui muy afortunado de tener un ejemplo así. Y este pasaje me recuerda mucho a mi abuelo, porque María literalmente estaba, Jesús llegó a su casa y María no sabía qué más hacer por Jesús. María se sentía tan agradecida que dijo, no sé qué más darle a Jesús. Y encontró un perfume que dice Judas que valía lo de un salario de todo un año. O sea, imagínate cuánto costaba ese perfume. Era un salario de un año. O sea, haz una cuenta, lo que tú ganas en un año es mucho dinero. Ahora dice que el perfume lo derramó a los pies de Jesús. Literal se lo ungió, pues, lo derramó, lo gastó. Para Judas lo gastó. Ahora, siempre hay un Judas, ¿verdad? Siempre hay un agradecido, María, y siempre hay una persona que es malagradecida, ¿verdad? Y me acuerdo mucho de ese pasaje porque María estaba tan agradecida a Jesús. Y yo me preguntaba, ¿de qué estaba agradecida María? ¿Por qué tanto agradecimiento? Porque hay varios pasajes donde dice que María, cuando Jesús llegaba a la casa, María se ponía a los pies del Jesús, mientras Marta estaba haciendo los quehaceres, ¿verdad? He ahí la frase, Marta, Marta, no te afanes, ¿verdad? Porque Marta estaba haciendo los quehaceres y le dice, oye maestro, ¿vas a dejar que María esté ahí y no me ayude? Le dice, Marta, Marta, ella estaba aprovechando el tiempo que tú no. Y María era una persona que siempre que Jesús llegaba, se postraba, estaba ahí atento a lo que Jesús decía, a lo que Jesús enseñaba, lo siguió hasta la cruz, ¿cierto? ¿Y qué más hizo Jesús por María? Bueno, María era la hermana de Lázaro. María era la hermana de la persona que Jesús resucitó. María era la hermana de Lázaro que murió y que Jesús resucitó. ¿Tú crees que María no estaba agradecida? ¿Tú crees que María no estaba agradecida al saber que Jesús había resucitado a su hermano? Yo me pregunto aquí, ¿habrá alguien que haya sido resucitado por Jesús? Yo estoy resucitado por Jesús. Dice que tú cuando estabas en pecado estabas en muerte, pero ahora que estás en Cristo estás en vida y en abundancia, ¿cierto? Y no solamente yo creo que te ha resucitado a ti, sino que ha resucitado a tu familia. ¿Qué más estaba agradecida María? María fue la mujer quien Jesús sanó de 7 espíritus. Yo me pregunto aquí, ¿habrá alguien aquí agradecido con Jesús? Porque haya sido sanado por alguna enfermedad a ti o a tu familia. María estaba agradecida por eso. María sabía y valoraba lo que Jesús había hecho por ella. Y por eso me recuerda mucho a mi abuelito, porque mi abuelito no sabía qué más hacer cuando alguien venía a la casa. Y lo mismo María, cuando sabía que Jesús llegaba a la casa, no sabía qué más hacer por Jesús de tanto agradecimiento que ella tenía. Por eso quiero recordarte algo: ten presente lo que Dios ha hecho contigo, no lo olvides,
porque estoy seguro que Dios ha hecho uno y miles de milagros todos los días en tu familia. ¿Habrá alguien aquí valiente como María que quiera romper su alabastro? ¿Habrá alguien aquí que diga: Señor, hoy yo no te quiero pedir nada, has sido tan bueno conmigo, hoy yo no quiero pedirte nada, hoy quiero literalmente venir y simplemente decir gracias? ¿Habrá alguien aquí que sea valiente, que levante sus manos? Vamos, yo quiero que te pongas sobre tus pies. Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros el día de hoy. Esperamos que estos mensajes te hayan inspirado, te hayan desafiado, hayan animado y hayan fortalecido tu fe para todo lo que tiene el Señor por delante para ti. Nos vemos en la próxima.